Bienvenidos a esta familia de Sello de tu Esencia. Espero que hoy Dios pueda ministrar sus vidas. Eh, no sé si a nosotros una de las cosas que más nos cuesta en la vida es comprender los procesos que Dios tiene con nosotros. Dios tiene diferentes procesos. Y a veces nosotros no discernimos los procesos y metemos la pata, como que no entendemos que Dios es un Dios de procesos. Cuando usted va al libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés empieza a hablar de 28 tiempos a través del profeta, a través del hombre de Dios empieza a hablar un poco de cuáles son los tiempos, y empieza a hablar de 28 tiempos, y cada uno de esos tiempos son diferentes temporadas. Y a veces nosotros si no discernimos las temporadas, a veces las oportunidades se nos pasan, a veces las puertas que Dios abrió se nos pasan y no nos damos cuenta que teníamos una gran oportunidad, porque a veces Dios permite ciertas temporadas en nuestra vida y en esas temporadas tenemos que conocerlas y aprovecharlas y vivirlas de la mejor manera. Cuando uno va a la palabra del Señor dice que si hay algo que es necesario en la vida de una persona, es que hay cosas que esa persona tiene que dejar, hay cosas que esa persona tiene que avanzar. Estos días hablaba con alguien que tenía que tomar una decisión de salir de su trabajo y entrar a otro nuevo trabajo, y eso implicaba que tenía que renunciar a su trabajo, a lo que ya tenía para entrar a algo nuevo. Y es allí donde Dios muchas veces nos muestra que así es el ser humano. Dios tiene que quitar cosas en su vida para que esa persona pueda avanzar. Hay cosas que se tienen que dejar. Y allí entonces empieza a hablar a través de una palabra del Señor. Está allí en Juan 15. Y él empieza a hablar precisamente de la necesidad de la poda para nosotros los hijos de Dios. O sea, la necesidad de podar. Hay cosas que se tienen que podar, hay cosas que se tienen que dejar. Hay cosas que son muy pesadas y que necesitan dejarse para que nosotros podamos caminar para el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces hay tiempos de poda donde Dios está llevándonos a nosotros a que podamos avanzar, y a veces no vemos la poda como una manera de poder avanzar. Entonces quiero en esta mañana precisamente hablar de la poda, de cómo Dios trabaja con nosotros en la poda. Amén. Creo que lo vamos a ver allí en Juan 15. Juan 15, que para mí es uno de los pasajes favoritos. Para mí, yo aconsejo eso, siempre que usted esté lejos de Dios y demás, busque Juan 15 y empiece a estudiarlo porque es profundo y te lleva allí. El Señor manifiesta su amor por ti, pero también allí manifiesta qué debes hacer para que realmente tu corazón empiece a avivarse por el Señor. Dice Juan 15 entonces en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Este pasaje, si hay palabras que son importantes, que sean relevantes para nosotros, son las palabras de alguien que va a fallecer. Generalmente cuando alguien fallece, ¿y qué fue lo último que dijo? ¿Y qué? No sé qué. Porque de alguna manera es como tratar de resumir lo último o lo más importante, siempre lo destaca. Y estas palabras de Juan 15 están dadas a sus discípulos porque Jesús ya se le acerca a la cruz, o sea, ya va a ir a morir. Por eso entonces empieza a cobrar relevancia esas palabras. O sea, Él es la vid, yo soy el pámpano. Y tengo que entender esto para poder comprender el mensaje. Primero, lo hemos hablado varias veces. La vid está tomando una metáfora, está hablando de la uva. La uva es el fruto de una vid. El sabor a esa uva y demás es precisamente
proviene de la vid. No todas las vid saben de lo mismo. Todas las uvas no saben lo mismo, sino que todo tiene que ver de la vid. La vid tiene un determinado sabor y demás. Entonces el Señor está diciendo, yo soy la vid. Jesús está diciendo, yo soy la vid, o sea, yo soy el nutriente, yo soy la fuerza, yo soy... y dice, ustedes son los pámpanos. Podríamos ver los pámpanos como esas ramitas donde se va a sostener el ¿qué? El fruto, ¿sí? Entonces veámoslo de otra manera, es como un gran árbol. El Señor es la raíz de ese árbol, ¿sí? Nosotros somos esos troncos que están allí, ¿sí? Y de allí sale el fruto. Esos troncos se llaman pámpanos. ¿Cómo se llaman? Pámpanos, en el ejercicio de la vid. Entonces el Señor está diciendo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y hay alguien que está cuidando esa vid, alguien que la está cuidando, que le está echando agua para que tome los nutrientes, está cuidándola, está podándola y demás. Y se está refiriendo a que hay alguien que es el que está podando, que es precisamente Dios. ¿Quién es el que poda? Dios. ¿Quién es el que cuida esa vid? Dios. Y aquí está diciendo entonces que el Padre es el que cuida esa vid, ¿sí? Y el que cuida esa vid tiene un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Que llevemos mucho fruto. ¿Que llevemos qué? Mucho fruto. Si hay algo que Dios quiere es que llevemos mucho fruto. Parte de ser discípulos o hijos de Dios es que Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que avancemos, Él quiere que crezcamos, Él no quiere que nos estanquemos. Cuando el agua se estanca en un lugar, al principio puede caer agua, lluvias, y es pura, ¿sí? Pero de repente se queda emposada y no sale para ninguna parte, llegan los mosquitos allí, llegan los animalitos y de repente algo que era muy bueno, de repente se convirtió en algo muy malo, porque se contaminó, se quedó allí. El Señor no quiere que nosotros seamos personas estancadas, que nos estanquemos, que no demos fruto. Por el contrario, el máximo deseo del Señor es que nosotros demos fruto. Dígale al que está a su lado, Dios te dice que quiere que tú lleves mucho fruto. Entonces, el labrador es el que cuida. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Quiénes son los pámpanos? Somos nosotros. Ya entendiendo eso, pues puedo comprender entonces. El propósito que el Señor tiene, o el propósito de ese labrador, es que nosotros demos mucho fruto. Él está obsesionado con el fruto. Él quiere que demos fruto. Él quiere que nos parezcamos a la vid y ese es su deseo. Entonces ese fruto que el Señor quiere que nosotros demos tiene que ver con que Él quiere que mis pensamientos y mis acciones representen a Jesús. Que mis pensamientos y mis acciones internas y externas glorifiquen al Padre, glorifiquen al Hijo, lo manifiesten a Él, que extendamos el reino. Ese es el propósito del dar fruto. Eso es lo que el Señor quiere. Y allí dice que aquel fruto o aquel pámpano que Él da, que Él deja, que ve que no está dando fruto, lo corta, lo poda. Y al podarlo, entonces toma ese pedazo de madera y lo quema. Entonces allí se han sacado varias cosas. Hay como dos corrientes o dos principios o que quieren hablar los teólogos. Dicen de aquellos que decían ser cristianos, que estaban en la vid, pero de repente no permanecieron. Y al no permanecer, entonces quedaron y fueron llevados al infierno. Se está diciendo que esos son de aquellos de que no permanecieron con el Señor, dijeron ser cristianos, fueron mucho a la iglesia, hicieron muchas cosas, pero que esas personas no permanecieron, no estaban con el Señor y demás. Y el Señor dice que fueron cortados y echados ¿a qué? Al fuego. Allí está hablando una de esas enseñanzas. La otra luego se la dejo. Luego entonces está diciendo allí que la misma tijera entonces con la que se corta el pámpano, con la misma tijera que se corta el pámpano es la misma tijera que se utiliza para cortar el pámpano bueno.
Vuelvo y repito. La misma tijera con la que se poda es la misma tijera que corta el pámpano que es malo, que no lleva fruto, que no está dando nada, y con esa misma tijera se corta el pámpano que lleva mucho fruto. Y ahí uno podrá comprender, y ahí empezamos nosotros a pelear un poco. O sea, que aún el pámpano, yo puedo comprender que Dios, que el labrador quiera quitar el pámpano que no da fruto, porque uno dice, si no da fruto, pues córtelo para que dé más fruto. Por lo que me cuesta entender es que el labrador tome el pámpano que está dando fruto y lo corte. Pues, ¿cómo hace eso si está dando fruto? Pero el Señor allí está diciendo que es su manera de operar. Entonces es como que uno dice, pero Dios, ¿por qué? Porque si esa persona está dando fruto, ¿por qué cortas ese fruto? Y entonces a veces no podemos comprender que esa misma tijera pasa por dos pámpanos, pero lo que es diferente es la motivación. ¿De quién? Del labrador. Son muy diferentes, es muy diferente un caso al otro. Un caso al otro, esta que no sirve definitivamente es porque no sirve, pero la otra es porque tiene un propósito. Entonces lo que hace diferente no es la tijera, porque la tijera corta los dos, sino es la motivación. ¿Me siguen? Ya vamos construyendo, ya les voy a decir por a dónde vamos. Pero esa misma tijera, y a veces nos cuesta entender eso, o sea, yo puedo comprar, pero ¿por qué si estoy dando frutos? ¿Y por qué yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué las cosas no están saliendo como debieran? Eso debería ocurrirle al que se está portando mal. Eso debería ocurrirle a aquella persona que no está buscando de Dios, y a veces no discernir eso nos lleva a tener problemas emocionales. Ya lo voy a hablar. El proceso de la poda es tomar un árbol salvaje y convertirlo en un árbol fructífero. El proceso de la poda es tomar un árbol salvaje y ¿qué? Y convertirlo en un árbol que dé fruto. ¿A qué se está refiriendo a eso? Generalmente en los países que tienen estaciones, en el invierno es cuando cogen y cortan ese pámpano. Y lo cortan porque las ramas que tenían necesitaban ser cortadas porque no estaban dando fruto o porque estaban dando fruto. Y ese proceso es doloroso porque es el proceso donde se va a desnudar completamente ese árbol, digámoslo así. O sea, no se ve tan lindo. Es como que ese proceso de podar, de quitar y demás, y uno dice, uy, ese árbol quedó como feo. Pero volvemos a que el propósito de la labor es, allí detrás hay algo. Entonces esa poda se realiza entonces en la temporada del invierno, pero él lo hace con inteligencia al labrador. ¿Para qué? Para que al cortar esas ramas sobrantes, esas ramas que sobran, que no están dando frutos, que están desperdiciando los nutrientes y les están robando el potencial para dar frutos, sean cortadas. O sea, lo que me está diciendo es, están robando nutrientes, esas pámpanos están robando nutrientes, están robándole fuerza a esa vid y no están dando fruto. Por eso es necesario cortarlo para que pueda dar fruto. ¿Me siguen? Entonces, el resultado después de la poda es horrible. El árbol se desnuda y queda hecho pedazos. Pero mientras está allí, algo secreto está pasando. O sea, cogen, lo cortan y los que saben del tema dicen es que es necesario para que cuando llegue la primavera empiece, en lugar de echar o crecer nuevamente el pámpano, lo que hace es que la raíz empieza a ser más larga, más grande, se extiende más, porque lo que empieza a buscar son los nutrientes. Y esos nutrientes son los que va a fortalecer, buscan los nutrientes de la tierra para que se fortalezca y el pámpano empiece a crecer. Entonces, a veces la poda no la entendemos, no la comprendemos, pero es un proceso donde a veces las cosas se ven muy mal. Acabó de quedar, le quitaron todas las partes lindas, se veían muy lindas las hojas y demás, pero la cortaron. Y cortaron esta otra porque está yendo chueca. Entonces, al parecer, uno ve y dice, no, pues ahí no está sucediendo absolutamente nada. No veo algo lindo, no veo algo hermoso. Pero sí está pasando algo. Y es que allí está iniciándose un proceso
por dentro, donde lo que está llevando es absorber todos los nutrientes que se necesitan para permanecer. Entonces el árbol, el labrador no está matando el árbol, lo está potencializando, lo está ¿qué? Potencializando, o sea, lo está llevando a que sea mejor, a que pueda dar lo mejor. Estaba estudiando un poco anoche sobre el tema de los labradores como tal, y ellos dicen que hay algunos que cuando tienen mucha uva se tuercen y tienen mucho peso, entonces se caen, o tienen muchas hojas y no dan fruto. Ellos tienen que calcular cómo cortar para que realmente pueda dar fruto y no que el fruto lo sobrepase. ¿Me hago entender? O sea, están buscando perseverar en la vid, que dé lo mejor, que no dé tanto para que la dañe, sino que pueda dar constantemente. Eso es lo que el Señor está tomando para darnos a nosotros una enseñanza. Entonces, Dios va a permitir estaciones en nuestra vida que sean inviernos espirituales. Y esos inviernos espirituales se está refiriendo a precisamente momentos de poda, donde Dios va a podar cosas en ti y en mí para que nosotros podamos dar fruto. Pero hay una incomprensión para eso y ya voy a hablar sobre eso. Todo discípulo que está llevando fruto será podado por Dios para que des más que fruto. Vuelvo y repito esto, es que es inconcebible que uno pueda decir, pero si yo estoy bien, o sea, yo estoy dando fruto, las cosas están funcionando muy bien, ¿por qué me tienes que podar? Porque el Señor necesita podarte para que puedas dar mucho más fruto. Entonces, si Dios no te está metiendo tijera en tu vida, incluso es una mala señal. Mira lo que estoy diciendo. Si el Señor no está metiendo la tijera en tu vida, es una mala señal, porque una de las maneras como Dios actúa es metiendo tijera en nuestra vida. ¿Para qué? Para que crezcamos. Amén. Es la manera como Dios lo hace. A los árboles que Él percibe que tienen más potencial, tiene que meterle más tijera. Y eso tengo que comprenderlo, porque a veces no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Pero ya voy para allá. Entonces a veces Dios va a permitir ciertas estaciones en nuestra vida que tienen que ver con cosas que tenemos que dejar. Dios tiene que arrancar cosas que hacen parte de ti y de mí. Cosas que sobran, cosas que amas, cosas que inclusive pueden ser importantes para ti, pero que te están absorbiendo tu potencial para dar fruto. Yo sé que tú puedes amar tu trabajo, puedes amar lo que tú tienes, pero Dios sabe que hay cosas que tienes que cortar porque eso sobra y te está robando tu potencial, te está robando los nutrientes para que puedas dar fruto. Amén. O sea, Él está diciendo, tú y yo vamos a pasar por inviernos de poder, inviernos espirituales. Y esos inviernos espirituales son situaciones que tú y yo a veces no comprendemos, no entendemos, pero que son parte de nuestra vida y son decisiones que tenemos que tomar, personas que debemos dejar, cosas que inclusive no son malas, pero que son necesarias que sean quitadas para que nosotros podamos dar el potencial que el Señor desea que podamos dar. Amén. La única manera de no tener un choque emocional con esa situación, cuando uno ve la poda y la ve como, uy, pero eso quedó bien feo. No se ven hojas, eso se ve sin pámpanos, eso no se ve lindo. Y ahí en esos momentos, en esas situaciones de crisis es donde entramos en un choque emocional. Y si no entendemos que es la sabiduría del labrador que está trabajando en mí, yo me choqueo. Es como que usted está pasando por una situación difícil y usted dice, Dios mío, pero yo no sé por qué está pasando esto. Yo me veo así como un chuzo, como chupado, no veo hojas, no veo nada. Y entonces, si yo no comprendo es de que el labrador está trabajando conmigo, yo me choqueo emocionalmente. Y empiezo a creer que Dios a mí allí me abandonó. La poda se puede convertir en un trato con el ego. Posiblemente Dios te trata con la poda tu ego. En la poda, sin la poda no podemos dar lo mejor. Y la poda, como lo hablamos, es horrible. Y la poda, entonces, es una manera como Dios procede. Si yo
en esos inviernos espirituales, el Señor me va a llevar a que yo no puedo estar confiando en el fruto, sino que tengo que estar confiando en Él. El líder, aquí, ¿cuántos son líderes? El líder tiene un llamado a la fidelidad, primeramente, antes que al fruto. Es lo que acabo de decir. El líder tiene un llamado primordial a la fidelidad de su llamado y el líder y no a su fruto. Cuando pasamos por tiempos difíciles, hay cosas que posiblemente nosotros no vemos, pero Dios a veces las permite para que nosotros podamos creer en aquello que nosotros no vemos, que es en el labrador. ¿Me siguen? Está diciendo que son tiempos para creer aun cuando yo no entiendo lo que está pasando alrededor mío. Son tiempos donde Dios me está llevando a creer en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aun cuando yo las cosas no las vea. Eso es lo que está haciendo la poda en ti y en mí. Hay cosas que tienes entonces que renunciar para dar más fruto. Hay cosas que parece que te están matando, pero te están potencializando. ¿Qué cosas tenemos que arrancar? Yo sé que la poda trae dolor, pero hay cosas que tenemos que dejar. Y la poda duele. Duele. Para ti y para mí toda poda duele. Duele porque son posiblemente personas que nosotros tenemos, pues sabemos que tenemos que dejar, trabajos que tenemos que cortar, personas que tenemos que dejar ir, situaciones que tengo que entregarle al Señor para que yo pueda dar fruto. Eso es lo que hace la poda. Entonces yo comprendo que la poda es un acto de amor. Ya lo voy a hablar, pero la poda es un acto de amor. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia en la motivación del labrador. El labrador lo que quiere es que yo lleve mucho fruto. Si comprendo eso, puedo comprender que aún en la poda, generalmente cuando uno está pasando por un momento difícil, siente que Dios lo abandonó. Pero Dios no nos ha abandonado. Lo que pasa es que el labrador está trabajando en mí, pues no comprendo lo que está pasando en esa poda. Entonces pudiera comprender que tu dolor y mi dolor tienen sentido. ¿Cómo así? ¿Tienen sentido? Claro, el dolor de la poda tiene sentido. Los cambios generalmente no suceden en las alturas, sino en los momentos bajos, cuando estamos quebrantados. Allí es donde se producen los crecimientos. Por ejemplo, ustedes van a ver que, vuelvo y repito, los cambios generalmente no suceden en las alturas, como que hay todo ese avivamiento y demás, todo es oración, mis oraciones respondidas y demás, todo es colgorio, todo es alegría, pero los cambios más radicales en nuestra vida suceden en los momentos bajos, cuando estamos quebrantados. Allí pasa eso. José, en los momentos más bajos para José fue en el momento de la cárcel. Para Moisés representó el desierto. Para David representó la cueva. Para Job representó la enfermedad y la pérdida de sus seres queridos. Para Pablo representó el aguijón. Todos esos momentos, aun cuando no los comprendamos, no los entendamos, son momentos de poda, son momentos de quebranto para hacernos crecer. Eso es lo que el Señor allí quiere. Entonces, cuando no comprendo que Dios está podándome, lo que yo empiezo a creer es que lo contrario de permanecer allí en esa poda es subir. Y a uno lo que algunos de nosotros podríamos hacer es subir. Ahora, ya leí como una descripción de algunas cosas que pasan con la poda y voy a tratar de llevarlo ahora a la práctica. Generalmente cuando usted está pasando por una situación difícil, usted empieza a decir, hombre, pero yo vengo haciendo las cosas bien como cristiano. Yo vengo haciendo las cosas bien y de repente esa otra persona está viviendo una situación y esa situación es dolorosa para esa persona y para mí también es doloroso lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está la protección de Dios? O sea, ¿dónde está la seguridad de Dios? Porque lo que cambia es que
Dios puede estar castigando a unos y a otros los está podando. Cuando yo comprendo eso, puedo ver que aún el ejemplo más grande que podemos ver, bueno, uno de los ejemplos es podemos ver a Jesús con dos ladrones a su lado. Esos dos aparentemente uno los pudiera ver y decir, uy, qué tremendo lo que les está pasando. Pero hay una gran diferencia, porque los dos ladrones estaban siendo castigados, pero Jesús estaba siendo ¿qué? Podado. ¿Para qué? Para que diera más ¿qué? Fruto. Entonces, a ciencia cierta, o a plena vista más bien, uno podría decir, uy, no, pero terrible lo que está pasando. Los tres están ahí sufriendo y está pasando una situación. Por eso usted, cuando está pasando por un momento difícil, a usted le duele. Posiblemente usted está pasando por una enfermedad y hay otra persona que no conoce de Dios. El dolor es igual para los dos. El sufrimiento es igual para los dos, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el labrador está tratándolos de manera totalmente diferente. A esta persona lo está castigando, está permitiendo algo, y a la otra persona la está podando. ¿Me hago entender? Cuando yo comprendo eso y estoy pasando por una situación difícil, debo entender que parte del crecimiento es doloroso y me va a doler. Pero lo que hace que yo pueda comprender que estoy siendo podado es la motivación del que me poda. Amén. O sea, ahí está la gran diferencia entre un bisturí y un cuchillo. Porque con un cuchillo puedo matar a alguien y atracar a alguien. ¿Me hago entender? Pero con un bisturí puedo estarlo operando o alguien nos puede estar operando para salvarnos la vida. ¿Utilizo un instrumento afilado? Sí, pero con propósitos totalmente diferentes. Entonces, a veces tu sufrimiento y mi sufrimiento no quiere decir que nos hayamos salido de las manos de Dios, sino que Dios nos está podando. Yo tengo que identificar eso. Recuerden que con los hijos de Dios, Dios no castiga, pero Dios disciplina. Recuerden que el castigo que merecíamos tú y yo, ¿quién lo llevó? Jesús en la cruz. Ahora que entonces los cristianos somos castigados. No somos castigados, somos ¿qué? Disciplinados. ¿Y la disciplina qué es? Amor manifiesto de parte del Señor. ¿Y cómo Dios disciplina? A través de la poda. Entonces, si tú y yo estamos pasando por una crisis o una situación difícil, yo tengo que ver si esto que está pasando conmigo es una poda, lo que Dios quiere que yo corte, que yo deje atrás. Cosas o pensamientos que yo tenía estructurados, sueños que yo tenía claros para mi vida, pero que el Señor dice, por ahí no es. Y a veces Dios tiene que podar sueños, tiene que podar ideales, personas y demás que no necesariamente son malos, pero son parte del propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Cuando el Señor en la poda, cuando Él ve una higuera, ve una planta muy linda con muchas hojas, pero la ve que no da fruto. El Señor lo que hace es que la seca. ¿Por qué la seca? Allí está dando poda, mostrando la poda. Porque posiblemente ella se veía que era muy bonita, pero no estaba dando fruto. Y a veces la poda en tu vida y en mi vida es que a veces tenemos pinta de cristianos, pero no estamos dando fruto. Y el Señor tiene que podar para que puedas dar fruto. Y puedes esconderte detrás de tu religiosidad o nuestra religiosidad, detrás de la Biblia, detrás de la oración, pero hay cosas que a veces no nos atrevemos a hacer, hay cosas que Dios nos llama a hacer y que el Señor quiere que se cumpla ese propósito y entonces dice, no lo quieres hacer, entonces es necesario para mí que soy el labrador y que quiero que lleves fruto, necesito cortar. Y cuando corta es para que te enfoques, para que puedas dar fruto en lo que el Señor desea para ti y para mí. Es importante que yo pueda comprenderlo. Spurgeon decía algo así como, Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Y cuando no podemos rastrear su mano, debemos confiar en su corazón. Amén. Si estás pasando por la prueba, vuelvo y repito esto, lo que dijo Spurgeon, Dios es demasiado bueno para ser cruel
y demasiado sabio para equivocarse. Y cuando no podemos rastrear su mano o no comprender lo que está pasando, debemos confiar en ¿qué? En su corazón. Es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Ahora, miren lo que dice Proverbios 3 del 11 al 12. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por tus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige a un padre a su hijo querido. Amén. Hijo mío, no menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Entonces, mire, el Señor está diciendo que no debemos menospreciar la poda. No menosprecies cuando el Señor te disciplina, ni te ofendas por sus reprensiones. Yo encuentro a veces mucha gente ofendida porque Dios lo poda. Y entonces están tan ofendidos: no, Señor, yo soy tan ofendido que yo quiero que me pidas perdón. Yo no voy a volver a orar, Señor, porque ¿para qué me podas de esa manera? No, Señor, ¿cómo no me va a salir ese sueño? ¿Cómo no me va a salir eso, Señor? A mí me parece terrible. Y aquí está diciendo en su palabra: porque no te ofendas por la reprensión. ¿Cuántos posiblemente están acá ofendidos con Dios? Y entonces hacen pucheros, y sus pucheros: no vuelvo a orar, no vuelvo a ir a la iglesia, porque yo antes iba a la iglesia porque todo funcionaba y todo era avivamiento, pero ahora no hay avivamiento, hay poda, no quiero ir. ¿Estoy ofendido? ¿Por qué? Porque ¿para qué me reprendes? Pero sabemos que Dios al que ama disciplina, Dios forma. Luego dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. O sea, yo tengo que comprender que Dios, si Dios me ama, Dios me tiene que corregir, y la manera que me corrige es a través de la poda. Alguien ponía un ejemplo como estos: tengo mi hijo, de repente usted tiene su hijo y su hijo se la pasa todo el tiempo con el Play, se la pasa en Instagram, se la pasa con el celular todo el tiempo, es una adicción tremenda y demás, y usted le dice no, y se la pasa viendo las series de Netflix y demás, y usted dice no, yo tengo que corregirlo, y ese no entiende, pero ¿por qué me tiene que corregir y demás, no sé qué? Y entonces ese llega al colegio y hay otro compañerito que también le duele lo que está pasando, y qué es lo que está pasando en su casa, lo están maltratando. Lo maltrató su papá porque no hizo una tarea, porque no hizo caso, y llegaron los dos, y los dos se sientan. Y cuando los dos se sientan, entonces ellos empiezan a decir: no, terrible, tremendo, no, estoy pero ofendido y a mí me duele mucho lo que mis papás están haciendo. ¿Qué están haciendo? Pues imagínense, me quitaron la Play, me quitaron el celular, me quitaron el Instagram. Pero el papá que hizo eso, lo hizo con la intención de corregirlo, porque sabe el problema de la adicción al celular, el problema de no aprender a manejar su tiempo, el problema de no aprender a cumplir normas y demás. Ese no lo entiende, pero el padre está queriendo corregirlo. Ahora el otro niño está siendo golpeado y demás, y está supremamente adolorido por lo que está pasando. Entonces los dos tienen dolor, pero ¿qué cambió? La motivación. Posiblemente tú y yo no comprendamos que hay cosas que nos están doliendo en estos momentos, pero que son parte de que el Señor tiene un plan con nosotros, y posiblemente no lo comprendamos. O no sé si cuando le quite el celular a su hijo diga: no, si de verdad papá, mamá, sí, es lo más sabio que pueden hacer, porque yo me estoy convirtiendo en un adicto al celular. Tendrá que ser muy espiritual para que lo pueda reconocer. Así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, hay cosas que yo no entiendo, que yo no comprendo, pero no quiere decir que estoy olvidado por Dios, sino que hay cosas que me están pasando porque Dios me está corrigiendo, porque Dios me está llevando para que yo pueda dar fruto. Tengo que discernir eso. Amén. En tanto para un niño como para el otro, los procesos son dolorosos. Uno es castigado y el otro es disciplinado. Entonces, cuando lleves tu vida a eso, comprende que Dios te disciplina y es doloroso tanto para el uno como para el otro, pero lo que cambia es la motivación. Y la motivación
que Dios tiene para contigo es que lleves mucho fruto. Amén. Lo otro que debo comprender es que a veces yo empiezo a pelear con el Señor. Señor, pero mire, yo acabé de salir de un ayuno de 40 días. Yo acabé de salir de un ayuno, Señor, y yo me estaba metiendo contigo y demás. ¿Y cómo viene y me pasa esto, Señor? Me parece terrible. Y yo he orado y le he predicado al uno y le he predicado al otro, me parece terrible. Pero si yo comprendo que el Señor, al que está haciendo bien las cosas, lo poda, ¿para qué es? Para que lleve más fruto, para que crezca, para que tenga carácter, para que pueda afirmarse con el Señor, para que tenga para el propósito que Dios tiene para con él. Pero si a mí me preguntan, es difícil discernir esos tiempos de poda porque pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y vemos a Dios de una manera injusta porque empezamos a ver, pero si yo venía haciendo bien las cosas, ¿por qué me pasa esto que me pasa? Amén. La palabra entonces me lleva a comprender que hay cosas que van a doler. Pero para crecer hay cosas que tienen que doler. Y yo tengo que ver eso en mi vida. Todo necesita un esfuerzo. Mi vida espiritual necesita un esfuerzo, aun cuando tengo la ayuda del Espíritu Santo, aun cuando la salvación ha sido por gracia. Yo necesito esforzarme. Y parte de la poda es que hay cosas que tú y yo tenemos que dejar. Hay cosas que no nos convienen y hay cosas que tenemos que dejar atrás y discernir lo que Dios quiere que deje en esta temporada. Cosas que debo hacer, actitudes, pensamientos que debo dejar. Y ese es el propósito de la poda. Comprender qué es lo que Dios quiere que yo deje. Qué cosas tengo que dejar que amo mucho. Y a veces son dolorosas, pero tienen que pasar. Recuerden, siempre hablo de Aaron Raston porque me parece tremendo lo que este hombre que practica deportes se mete en una montaña, de repente queda atrapado su brazo, él tiene que tomar una decisión para poder seguir viviendo, dejar su brazo y luego salir a correr para pedir auxilio. Hay decisiones que a ti y a mí nos tienen, que son dolorosas y no propiamente son pecado, pero son parte de la poda que Dios quiere que dejemos. Hay sueños que no son de Dios, que son sueños que adopté de otra persona porque pensé que era mi sueño, pero no era mi sueño. Y Dios utiliza la poda para decir, ese no es el propósito que yo tengo para ti y necesito cortar eso que tú crees que es para ti, que te conviene. Porque yo soy sabio, dice el Señor. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta para ti, para mi propósito. Por eso es importante comprender que en el momento de la poda son cosas que Dios tiene que cortar en mí para yo andar libre en la vida, para ir cerca del propósito. Es lo que debo comprender. Y todo tiene que ver con una manifestación de amor, de cómo, porque Dios lo hace. La motivación es lo más importante para discernir qué es una poda. Para que la versión de ti, la mejor versión espiritual aparezca en tu vida, tienes que cortar cosas, tienes que dejar cosas. Para el orador lo que quiere es que nos parezcamos a Jesús. ¿Qué es lo que te impide a ti y a mí parecernos más a Jesús? Porque es lo que Dios quiere quitar de nosotros para que podamos nosotros dar fruto. Hay cosas que tiene Dios que cambiar en tu comportamiento con tu papá y con tu mamá y está cortando. Hay cosas en tu relación de pareja que Dios está cortando. Hay cosas que Dios está dejando allí y está haciendo una poda para que tengas una actitud totalmente diferente. Usted tiene que tener la mentalidad de comprender que mi vida, para que yo pueda dar fruto, necesitan un esfuerzo, pero también necesitan el dolor. Pregúntenle a una mujer cuando va a dar a luz a un hijo. No sé si algunas lo hace. No, me reí, mi hijo nació. Ay, mi hijo nació. Ay, no, me contaron un chiste y ay, se me salió el niño.
No. ¿Cuántos saben que para tener a sus hijos fue un proceso doloroso? ¿Sí? Al inicio del embarazo, mientras se acoplan y demás, cuánto idas al baño, cuánto vómito, cuánto se están uniendo ese cuerpo, ¿sí? Y van a ser, y ahora van a ser, vienen las contracciones, viene el dolor y demás. Porque esto nos enseña que es parte de la vida, que hay cosas que nos van a costar para crecer. Hay cosas que vas a tener que tomar decisiones y ponerte al frente de cosas que tienes que dejar para crecer. ¿Qué cosas tienes que dejar para crecer? Eso podría ser muy lindo para decir, ay, ese era el negocio socio que yo necesitaba. No estoy hablando de esto porque este mismo contexto de enseñanza lo pueden llevar a superación personal, y el Señor no está queriendo llevar esto a una superación personal. El Señor está llevando a una superación espiritual en Él. Amén. Entonces, ¿qué cosas no me permiten crecer en mi oración? ¿Qué cosas no me permiten vivir en la relación con Dios? ¿Qué cosas están impidiendo mi llamado? ¿Qué cosas están impidiendo mi vida, aún mis decisiones, aún mis finanzas en Cristo? ¿Cómo? ¿Qué debe quitarse de mí? ¿Qué cosas? Y en eso está sucediendo en la poda. El Señor no te ha abandonado, pero el Señor está permitiendo cosas para que tú actúes. A veces tiene que empujarte para que reacciones. A veces Dios habla de una manera amorosa, trata de corregirte, trata de decirte, pero no atendemos. Entonces Él dice, necesito podarte porque te amo, porque te quiero. Pero el Señor no me ha dejado. El Señor entonces va a controlar el tamaño de la vid, va a controlar hasta dónde yo puedo dar fruto. Y a veces cuando el Señor nos corta, generalmente nosotros somos dados a amar lo que nos corta y no queremos nosotros soltarlo. O sea, somos dados a que el labrador dice, es necesario cortarte esto, cortar esta relación, cortar esta situación, y entonces nosotros nos aferramos a ese pedazo de tronco que cortaron. Pero el labrador sabe que lo más importante, nos quiere enseñar, es que lo más importante es con lo que tienes que con lo que te falta. Y a veces la poda nos lleva a comprender que lo que tenemos es mucho más importante de lo que soltamos. ¿Me hago entender, iglesia? Hay cosas que el Señor te está diciendo, suéltalas, por más lindas que parezcan, pues tienes que dejarlas ir. Porque lo más importante para el orador, dice, es que lo más importante es lo que tengo que dejarle a esa persona. Allí entonces el Señor empieza a llevarnos a comprender cuáles son nuestras prioridades. Como estos dos niños no entendían por qué estaba pasando la crisis. Pero la crisis es diferente cuando entiendo que el Señor me está bendiciendo porque tiene un propósito para mi vida. Amén. Pues posiblemente hay personas que te ven a ti y te dicen, pero mire, no, mire ese sufrimiento y eso. No, yo no estoy siendo sufrido, yo no estoy sufriendo, yo estoy siendo podado. La pregunta entonces que nos está llevando este mensaje en esta mañana es, ¿qué necesita ser podado en mi vida? ¿Qué es lo que Dios, por más terco y que intento, Dios me dice, por ahí no es? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que soltar? ¿Qué cosas el Señor está diciendo no más? Porque hay cosas que tú y yo desconocemos, pero que el Señor sí conoce y que Él sabe que no las vamos a conocer si no es mientras Él no nos corte o no nos pode. Cuando el Señor, otra cosa que hace la poda es que el Señor te poda para sanarte. ¿Quieres algo en la vida? Estás muy entusiasmado con eso, pero eso que tú estás pidiendo posiblemente nace de una insatisfacción emocional en tu corazón, y el Señor entonces la corta para sanar tu corazón, para que cuando venga otra bendición puedas disfrutarla. Eso es lo que hace la poda. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas que
cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si eres llamado y tienes propósito, todo lo que pasa a tu alrededor tiene que ver porque Dios está haciendo algo en ti. Todo coopera para bien. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito. Necesito verlo de esa manera. A pesar de que todo luce igual en esos tres y el dolor es similar, es algo totalmente diferente lo que está pasando. Y esto debería servirnos de consuelo, de que esta crisis que está sucediendo, esta crisis que está pasando, no es porque Dios te haya olvidado, es porque Dios está trabajando en ti. Yo creo que en mi vida he tenido que renunciar a cosas que a uno quiere mucho y que tienen que soltar, pero es parte de la vida tener que soltar. Una vez un hombre le dieron él tenía que avanzar en la selva, pero para avanzar en la selva él tenía que cruzar un acaudalado río. Él no sabía cómo hacerlo. Entonces él lo que hace es que no tenía la destreza para hacerlo, pero él coge la madera y empieza a construir un barco, una barca. Y esa barca empezó a arreglarla de la mejor manera, hasta que lo pudo hacer con perfección y pudo pasar ese río acaudalado. Pero en él había una mentalidad que para seguir caminando en la selva necesitaba seguir con esa barca, porque esa era la mentalidad de que eso le iba a servir más adelante. Pero resultó que el camino que le restaba no se encontró con ningún otro río. Y yo creo que a ti y a mí hay cosas a las cuales tenemos que abandonar y dejar, que un día nos funcionaron, que un día nos sirvieron para algo, pero hay cosas que tengo que dejar ir, porque ya no me sirven para lo que Dios tiene para mí. Y si yo insisto con eso, el propósito se demora, se hace mucho más complicado, caminas por la selva y sigues llevando esa pesada barca que no te va a servir absolutamente para nada. Entonces, ¿la barca fue buena en su momento? Claro que fue buena en su momento y linda en su momento, claro. Y hay cosas que tú y yo necesitamos dejar, estrategias que Dios está diciendo, ya no más por ahí. Ya no más por ahí, no insistas en lo mismo, no, otra estrategia. Deja tu terquedad, cosas que tengo que cortar, mentalidad que tienes que cortar, mentalidades para obtener dinero. Me enseñaron que entre más tacaño sea, mucho mejor. Tienes que cambiar la mentalidad de tacaño, ¿me hago entender? Y empezar a tener una mentalidad de dar a otros. Estoy hablando de ejemplos pequeños en nuestras finanzas. Entonces, Dios permite la poda para que cambies tu mentalidad y mi mentalidad. Dios está permitiendo la poda para que puedas dar fruto. Entonces, si hay puertas que Dios te cerró, agradécele al Señor, porque Dios está podando, porque posiblemente esa puerta no era la puerta que Dios quería para tu vida. Personas que Dios está alejando de tu vida. No quiero decir con este mensaje que sean cosas que tú andes peleado con los demás. No, sigues amando, es una obligación para todos. Pero hay cosas o personas que tienes que dejar ir. Cosas que Dios dice, ya no más. Recuerden que Samuel es un profeta de Dios y él ama mucho a Saúl. Y si hay alguien que le dio oportunidades como líder a su discípulo, fue Samuel a Saúl. Pero luego el Señor va a hacer algo con Saúl y le dice con Samuel, perdón. Dios va a hacer algo más con Samuel y encuentra en Samuel una resistencia para lo bueno que Dios tenía para él, para seguir creciendo. Y entonces él sabe qué es lo que está pasando con Samuel. Él le dice esta frase que hemos escuchado, ese versículo bíblico. ¿Hasta cuándo llorarás a quién? A Saúl. Se le está diciendo, hermano, yo tengo cosas para ti, pero tú estás todavía con Saúl cuando a Saúl lo dejé. Hay cosas que tienes que dejar atrás. Hay personas que tienes que dejar atrás
para seguir creciendo. Tiempo de poda. Y eso es lo que hace la poda. Entonces, cuando vienen los momentos de crisis, el Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que estás quitando de mí? ¿Por qué lo estás quitando? ¿Por qué lo estás permitiendo? Y allí yo puedo discernir que todas las cosas sirven para bien a todos aquellos que aman a Dios. Allí lo puedo comprender. Cuando Proverbio me está diciendo entonces el Proverbio 3:11 al 12 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Es que hay un Padre que me ama y hay un Padre que me cuida y quiere darle lo mejor para mí. Entonces, cuando tú sufras y que otros vean tu sufrimiento, no son las mismas razones por las cuales estás sufriendo. Es el Señor trabajando en ti, el Señor llevándote a renunciar a cosas, el Señor colocándote en el propósito, pero debo discernirlo. Amén. Si hay, ahora la pregunta entonces sería: ¿qué ramas debes eliminar de tu vida? Porque si hay cosas o ramas que tienes que quitar, son las ramas muertas, las ramas enfermas, las dañadas, las que están creciendo por una dirección no deseada, para que puedas dar el mejor fruto. Es lo que Dios quiere que hagamos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Comprendo esto y voy concluyendo con esto. Primero, castigo es diferente a disciplina. La disciplina manifiesta su amor. Labrador, dos mentalidades. La mentalidad de que este pámpano que nos sirve es cortado. La mentalidad del labrador de este árbol sí sirve, sí sirve y puede dar fruto, lo corto para que dé más fruto. Segundo, el dolor puede parecer igual para el que está castigado y para el que está disciplinado, pero es diferente. La motivación es el amor. La motivación del amor, ¿de quién? Del Padre. Un cuchillo y un bisturí parecen iguales, pero son diferentes. Tienen un propósito totalmente diferente. El propósito del Señor es que nos parezcamos a Jesús, que desarrollemos los dones, el fruto del Espíritu, y que podamos nosotros tener una vida abundante de reino. Porque nos parecemos a Jesús, porque amamos como Jesús, pensamos como Jesús, actuamos como Jesús, avanzamos en cada una de las cosas, aún en las cosas seculares, damos fruto. Ese es el propósito del Señor. ¿Es doloroso que seamos podados? Claro que sí, pero el dolor es parte de la poda. Y no puedo estar todo el tiempo evitando el dolor para crecer. Por eso, las decisiones que tienes que tomar son radicales y tienen que ser dolorosas. No puedes esperar a que cosas pasen para tomar decisiones. Escuchaba a alguien y me decía: miren, tengo un problema con el celular. Decía: mano, yo me la paso más de 6 horas en el celular. Dicen ya que 4 horas empezamos a tener problemas en el cerebro. Y dice, yo sabía de eso. Yo vi documentales de la dopamina y de todo el daño que está haciendo y demás. Dice que cuando veo videos y demás empiezo a perder destreza para tomar decisiones. Empezó a ver todo muy bien en el trasfondo. Pero aun cuando él sabía que estaba pasando eso, no hacía absolutamente nada. Entonces tenía que venir alguien a decirle, y se ponían bravos cuando alguien venía y le decía, no, pero usted me la quiere montar, usted no sé qué, usted no sé cuánto. Hasta que esa persona comprendió y decidió tomar una decisión, podar. Él empezó con cosas como: le voy a meter una aplicación a mi celular que cuando más de 1 hora se pueda cerrar y no me lo permita. Decisiones radicales. Hay cosas que tú tienes que hacer que son radicales y que son dolorosas. Pero a veces el cristianismo lo vemos como que todo Dios lo tiene que hacer.
Dios me tiene que abrir puertas, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que atraerlo todo. Y si hay una oposición y es doloroso, no es de Dios. Y no es así. Porque si hay alguien que fue podado, fue Jesús en la cruz para dar mucho fruto. Y esa mentalidad la hemos adquirido para no renunciar a cosas que sabemos que tenemos que renunciar. A personas que tú sabes que son atractivas para ti, pero que sabe que no te conviene y necesitas tomar la decisión de decir no más. Hay lugares donde tienes que tú decir no más. ¿Quién quiere que tome la decisión? Una de las cosas que trato de formarle a mi hijo es que tú tienes que saber cuánto tiempo tienes que pasar en el celular. Tú mismo tienes que hacerlo y no me vengas a mí con que te pusiste más largo, más tiempo. Él sabe cuánto tiempo tiene. ¿Para qué? Para que me complazca a mí. No, es que él necesita, o mi deseo como papá es formarle a él dominio propio. Y entonces esas normas ayudan a que estas cosas lo estamos dando por las redes y demás, lo que hace la tecnología, pero ahí en muchas otras áreas necesito generar una conciencia. Si tú no tienes una conciencia, entonces tú todo lo estás haciendo por tu papá y tu mamá, que no te vean. No, mamá, yo no uso el celular, porque ella me dijo, porque el pastor me dijo. Pero cuando yo vea y esté solo, pues madre, me voy a dar una venganza de todo el tiempo, de horas y demás. No hay una conciencia. Y entonces hay cosas que Dios puede podar para que tú te des cuenta que necesitas dejar. A veces te poda a los adolescentes. ¿Quién los poda? Sus papás. Sus parejas se podan entre ellos. Dios los usa. Aún al pastor Dios lo usa para disciplinar a la iglesia o disciplinar a algunos. Nos poda, porque ese es el propósito de Dios. Tus hijos no pueden estar comprendiendo lo que tú estás tratando de hacer cuando les dicen no más, no lo haga, no me sale. No, pero mi mamá, doloroso, claro, tremendo, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Es mi motivación, porque quiero que aprenda a saber salir con quien sale, a que pueda discernirlo, a que pueda manejarse afuera ante los peligros y las situaciones, a que pueda manejar responsablemente los medios, el celular y demás. Pero si no lo comprende, hay un papá que tiene que corregirle, porque ese es parte de su amor. Es la misma manera como el padre te está disciplinando a ti y a mí para comprender. Y posiblemente ahorita no entiendas, pero después de unos años, cuando ya seas mayor y salgas de tu adolescencia, vas a entender, uy, no, lo que hizo mi mamá fue bueno. Uy, lo que hizo mi papá, porque yo andaba descontrolado. Eso es lo que hace la poda. Pero el punto como tal que estaba llevando a este último punto es: necesito una conciencia de que hay cosas que Dios está podando y que necesito dejar con una conciencia de no tenerle miedo a lo que pueda venir por haber dejado eso. Porque tú y yo le huimos a la poda porque tenemos miedo a lo que pueda venir. Algunos dicen, nadie me para bolas, pero el único que me para bolas es esa vieja casada o ese man casado. Me habla y demás y demás. Yo sé que no me conviene, yo sé que nada que ver, pero lo que tú tienes es un miedo. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a quedarte solo, sola, y prefieres a ese o a ella que te hable y demás porque no eres capaz de tomar la decisión, y Dios tiene que cortar y decir no más. Tiempo de poda. ¿Me va a doler? ¿Te va a doler, soltero o soltera? Claro que te va a doler. Pero para eso se necesita al Señor, comprender que es Dios que te está pidiendo eso para que tú puedas crecer. O si no, nunca vas a madurar al propósito que Dios tiene para ti. Entonces no intentes cambiar si no duele. Es parte del cristiano, es que tiene que ser doloroso para reinventarse. Amén. Quiero agradecerles a todos aquellos que estuvieron esta mañana compartiendo con nosotros. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde.